Bueno, como siempre, sin descanso y apenas sin pausa, vamos a continuar con las presentaciones de este Celsius. Y ahora me toca hablar de una novela que, bueno, me hace, ya solo su existencia me hace tremendamente feliz, ¿no? Que es La Regenta contra Drácula, originalmente escrita en asturiano y también con edición en castellano. Y digo que me hace muy feliz por muchas cosas, ¿no? O sea, dentro de lo que se consideran las letras asturianas, que yo tengo siempre una idea bastante amplia, no creo que sea solo muchas veces como se suele referir lo que está escrito en asturiano. Yo creo que cualquier autor asturiano forma parte, evidentemente, de las letras asturianas, pero es cierto que dentro de esto, en la versión, digamos, de lo que se hace aquí en castellano, sí tenemos muchos ejemplos y muy notables, algunos en la sala, de gente que ha trabajado el género, ¿no? Me parecía que había como algo imperturbable, o sea, inalterable, que no se debía hacer, y generalmente la literatura también tenía excepciones, pero aquí mucho más poquitas, escrita en asturiano, pues había cierto estilo quizás un poco anquilosado y hacía falta que llegara una sangre joven que le diera un repaso. En los últimos años estamos viendo que esto está sucediendo con autores que han presentado aquí hoy, que han presentado otros años, y quizás de una forma más a empujones más fuertes esta novela de Adrián, que no solo coge un icono de lo que es la literatura escrita aquí en Asturias, sino que lo junta con la literatura pulp más maravillosamente enloquecida y nos hace una historia fundamentalmente entretenida, divertida y enloquecida. Lo primero de todo, quería saber un poco, me imagino que compartirás muchos con la gente que está aquí hoy en el Celsius, ¿cuáles son las lecturas en tu background que más presentes has tenido a la hora de lanzarte a escribir esto? Yo diría que tiene mucho que ver que justo antes de esto tuve traduciendo al asturiano Conan, y parece que se nota en el aire pulp, nes engarreas que hay entre les pelés que hay en la novela, y también otros autores del pulp como pueden ser Lovecraft, y también de noveles de Aduru del bolsilibro, que se suele llamar, españoles. Son principalmente eso, y sí es verdad que en realidad literatura asturiana en asturiano, influencias yo pienso que poques. Y bueno, y a la hora de decir, bueno, voy a hacer una novela con esas influencias pulp, ¿cómo llegas a que van a ser precisamente Drácula? Drácula es un personaje habitualmente muy entrelazado con todo tipo de otros personajes. Tenemos aquí estos días a Chris Claremont, que ya lo juntó a los X-Men. Vemos cada poco series de televisión o otras novelas pulp, que Drácula es un personaje que sale con cierta frecuencia. Ya juntarlo con la Regenta es más, no inverosímil, porque aquí está, pero sí más infrecuente. De hecho, no hay grandes crossovers de la Regenta con otros personajes, ¿no? Así que me gustaría eso, que me contaras un poco por qué decidiste que este iba a ser el tándem. Yo un poco cuento siempre la misma historia, porque ya lo que pasó, que yo iba a la sección de asturiano de la librería de Cervantes, porque soy de Oviedo, y nunca encontraba cosas que me llamaran. Veía las novelas, veía las sinopsis, y acababa yendo a la sección de cómics y compraba algo de Marvel. Entonces empecé a dar vueltas a esto precisamente, a más ahora que estaba Radagast, que saca cosas un poco más, digamos, que saca cosas de fantasía, de ciencia ficción, como vimos en antes. Di vueltas a qué tenía que hacer para dar esa vuelta, más con esta fórmula de Radagast, que me parece que es de lo que da en el clavo, que es juntar cosas muy populares y muy universalmente conocidas con cosas propias de Asturias, como pues Napoleón y la Revolución de Asturias, o la mitología asturiana, pero hacer una fantasía oscura con ella, como del Yao del Nigromante. Y vínome el nombre de repente, vamos, yo estaba en casa y diera vueltas un tiempo, y vínome La Regenta contra Drácula. Entonces puse a escribir y veníame solo. Sí es verdad que, La Regenta y un poco el ejemplo de alta literatura, digamos, y Drácula, eso, el ejemplo de la literatura popular, de la cultura popular. No hay personajes que salgan en más películas, en más novelas, en más cómics. Bueno, igual de los personajes no creados en cómics, que salen más cómics, junto a Conan probablemente. Y entonces fui por ahí.
Un poco lo que te decía antes, yo creo que la existencia de estos títulos que estamos hablando hacen muchísimo. Yo soy un inmigrante en Asturias, yo vengo de fuera y en el momento en el que quise mirar qué literatura había, ¿no?, para sumergirme más en el asturiano, pues realmente me daba como mucha pereza. Yo estoy seguro que si hubiera habido esta novela en asturiano cuando yo empezaba con mis primeras lecturas y como tú leía pues La Patrulla X y Conan, etcétera, etcétera, me hubiera tirado por ella seguro, ¿no? Y a lo mejor, pues yo qué sé, hubiera profundizado todavía más. Yo creo que este es un paso que tira muchas barreras y que me parece que se está haciendo muy bien. Pero ya entrando más en lo que es la novela y en este espíritu pulp, y continuando con esto que decía, de que no había ucronías epistolares como la que se presentó antes de Andrés, o novelas como Trovadoresca de Blanca, esto es lo que te decía, me parece todavía un paso más allá, ¿no? O sea, me parece una idea muy novedosa, pero vamos a entrar a hablar de ella. ¿Qué sucede? Porque realmente La Regenta, la historia de Ana Ozores, no es lo que nos han contado, es una mentira, o sea, es algo que se utilizó para encubrir algo que verdaderamente pasó, que contado daría muy mal rollo a los ciudadanos y más de una ciudad tirando a modosita como Oviedo, y que encima pues hay mucha gente pues no le gustaría el mundo en el que vive por los peligros que tiene, ¿no? Así que lo cubrieron con la historia escrita en La Regenta, así que tú nos cuentas qué pasó en realidad. Sí, bueno, y un crossover también pienso que tienen que ver, hablando antes de lecturas, también tiene bastante que ver con esta novela La llegada de Caballeros Extraordinarios, si la conocéis, porque faigo también muchos guiños, faime gracia, en cierta manera, contar cosas, meter esos guiños, que unos sectores se den cuenta de ello y otros no. Y la cosa ya era eso, un crossover en el que, bueno, está Vetusta, que ya Oviedo, que es una ciudad muy rígida, tal como en La Regenta, y una ciudad muy rígida, con costumbres muy fixes, y entonces llega Drácula, pon todo patas arriba, y empieza a montar orgíes, a hacer, bueno, a descalabrar toda la ciudad. Y entonces La Regenta y una agente secreta al servicio de una organización que se dedica a tapar sucesos paranormales. Y es la encargada de encargarse de Drácula. También un poco enlazando con lo anterior, y era muy fuerte la alegoría, para no facela, que la literatura asturiana, sí, es verdad, pues que estaba un poco fisa en cosas como muy, igual para mi gusto, muy series, y entonces llega Drácula y ponto patas arriba, llega la literatura de ciencia ficción, de fantasía, y ponto patas arriba, ahí senta la que hay presta, senta la que hay no. Y era eso un poco, pues hago la comedia con esa retranca, con ese cachondeo de que en cierta manera el malo somos nosotros. Sí, y además, bueno, si la regenta, si Ana, es un personaje, un agente secreto que se enfrenta a peligros, como puede ser la llegada del Señor de la Noche a estas tierras, la figura de Clarín también entonces tiene que tener otra función y me parece muy, muy divertido. Sí, la cuestión es que la novela de La Regenta y es la tapadera, y es la manera en la que la organización tiene agentes de campo, como La Regenta, y tiene agentes de atapamiento, agentes que se dediquen a reescribir los sucesos ocurridos para hacerlos pasar por cosas normales. Entonces la novela de La Regenta y la tapadera que hicieron para tapar lo que ha sucedido en verdad, que es lo que sale en esta novela. Bueno, yo he de reconocer que yo desde el primer título de la novela hasta la última página, soy y sigo siendo del equipo Drácula. Y tampoco lo que decía de usar esa retranca, ese cachondeo, de que en cierta manera Drácula soy yo cuando lo escribo. Y si prestóme mucho, gustóme hacer ese doble sentido. Tanto, siempre está, lo primero oye el entretenimiento, lo primero oye pues eso, la diversión con violencia, con sexo, con acción, con horror. Pero sí meto y ese doble mensaje falando un poco de boca de los personajes. Esta pregunta ya es un poco más complicada, a lo mejor no tú la has pensado mucho anteriormente, pero cuando escribes o pones un ladrillo, mejor dicho, en una pared con tantos ladrillos ya como es el mundo de Drácula y el mundo del personaje creado por Stoker, es muy difícil aportar algo nuevo, ¿no? Decir, ¿qué he aportado yo? Ni siquiera hay necesidad de hacerlo, ¿no?
pero en caso de que así fuera, mucha gente atribuye, pues eso, a lo mejor lee la novela o ve alguna peli y dice, pero ¿por qué Drácula camina bajo la luz del día? Y yo, coño, es que la novela de Stoker caminaba bajo la luz del día, esto es un invento del cine, ¿no? O qué bonito cuando Stoker dice aquello de caminaré por un océano de tiempo para encontrarte, eso tampoco, eso sale de la peli, hay mucha gente que mezcla cosas, ¿no? Pero sí que ha habido aportaciones que precisamente entran dentro del canon y la gente, ¿qué crees que es lo más novedoso que le has aportado tú a a ver, yo soy muy fan de los pastiches y en cierta manera lo que hago es hacer encaixar en muchas maneras los distintos pastiches, es decir, por ejemplo, lo de Océanos de Tiempo póngolo como clave para entrar en las listas de Drácula, la clave para entrar y Océanos de Tiempo, que es lo de la película de Coppola. Yo supongo que Drácula puede crear vampiros de clases muy distintas, con distintos poderes, porque en cada película en realidad los vampiros tienen poderes distintos. Y voy metiendo esa clase de guiños. También digo, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, pero fala de distintos demonios que fan que los vampiros tengan poderes distintos. Drácula dice que él viene de ríese de los que vienen de otro demonio, y en realidad esos demonios tienen su sentido, cuáles escogí, y si os podéis a buscar sin un vos decatáis, sin un vos dais cuenta, si os ponéis a buscar en la Wikipedia, seguramente encontréis a qué me refiero con ellos. Me parece especialmente adecuada para esta edición las dos portadas de Sean de la Campa. Sí, que aquí lo tenemos, no sé dónde. ¿Lo tenemos por aquí? Pues estupendas. No creas que es casualidad que la foto que pusimos tuya en la web del Celsius estuvieras ahí con tus cómics de mutantes y demás, y con cómics, y me pregunto si el hecho de usar, por ejemplo, para la edición en castellano, este homenaje al Superman contra Spiderman es porque los dos os conocíais, erais los dos fans del cómic, surgió este tema a la hora de la portada, pues como en cierta manera pues también hay mucho homenaje al pulp y al cómic, o fue una casualidad que encajó así. Bueno, somos los dos muy fans de cómics, solemos hablar de ello, además en una tertulia literaria que tenemos, que lleva el Arbelus, solemos hablar de ello, pero la idea fue suya y a mí pareció muy estupenda. Es decir, yo vilo y se parece una maravilla, porque es verdad que el primer, digamos, no el primer, pero el primer versus, digamos, más clásico, además entre Marvel y DC, y que la portada sería lo mismo, a mí pareció una idea maravillosa. Dime la verdad, ¿acabaste alguna vez la Regenta? A ver, llegué en diagonal, que se dice. Y es verdad que yo, es decir, todos los personajes menos Drácula y menos otro personaje que meto, todos los personajes son los personajes de la Regenta. Entonces quería pegarme a ellos, quería hacerlo fiel, aunque yo os dé a todos una vueltina, digamos, y entonces, bueno, tuve que ir la Regenta entera. Costóme. Pero bueno, y es algo que tenía que hacer para hacer un trabajo serio, vamos. Para que luego digan que es fácil ser escritor de Interpol. Decías que no querías hacer spoiler, pero hay muchos tipos de spoiler, accidentales o no, ¿no? Por ejemplo, el primero, número 1. Entonces no sé si es número de la colección o que te planteas en un momento determinado. Y a ver, es Drácula y es pulp, quiere decir, esto no es ningún spoiler en sí mismo, puede morir en la literatura pulp, la gente resucita, es Drácula, es difícil matarlo, pueden pasar millones de cosas, pero en tu cabeza, bien sea de la fundación que lucha contra este tipo de cosas, bien sea de Drácula, si acaba como todas las personas de bien esperamos, bien sea de a dónde lleva lo que sucede a Ana Ozores, ¿va a haber más continuaciones? Bueno, son dos preguntas distintas. Una, bueno, el número 1 de la colección es Parder en castellano, la colección asturiano y el número 2 porque es la colección, digamos, de fantasía basa. Al ser tanto el éxito de la versión asturiano, tuve el honor de inaugurar la versión en castellano de lo que va a ser una colección de traducir del asturiano al castellano. Además tenemos aquí un sello que es como el de 100% ternera asturiana, traducido del asturiano. Y entonces el número viene de eso, pero sí es verdad que como yo pulp de eso juego, además digamos un poco escena post créditos, la que de eso la posibilidad de una secuela, y la verdad que con tanto éxito que está teniendo va a obligarme el editor a hacerla. Tenía yo la broma que parece, según va formándose en la cabeza, la novela tuvo mucho éxito, y decir, de la gente que la llevó está teniendo unas críticas muy buenas que me están encantando, pero también hay gente que no la llevó
digamos, un poco vieja guardia y no me prestó demasiado. Nada, al día siguiente de salir, vamos, no tuvieron tiempo a ayer, y entonces pensaba hacer la segunda, la presenta contra la momia. Y bueno, nada, sí, en realidad. El público de la momia. Y nada, eso. Y sí, yo por mí, es decir, si sigue teniendo éxito, yo puedo seguir haciendo como si son 10 novelas. A mí prestóme mucho hacer la novela, salióme sola. Espero que en la segunda parte me salga igual de fácil y lo pase igual de bien. Pero sí, yo por mí como si tengo que hacer 10. No sé si quieres aprovechar para hacerle alguna pregunta a Adrián antes de que se vaya a firmar. ¿No? Bueno, pues voy a dejarte yo con dos preguntas. La primera es, suponiendo, parece ser que sí, pero que esto no hubiera tenido el éxito que ha tenido, ¿tenías otro proyecto en la cabeza que igual queda aparcado por una continuación de esto? ¿O de momento no habías pensado que era lo siguiente que ibas a escribir? Traducciones aparte. A ver, yo tengo muchas ideas para obras originales, lo que pasa que sí es verdad que esta sigue un proceso distinto, porque yo muchas veces poníame a escribir de sábado, al mes siguiente volvía, y cuando a los 6 meses volvía y ahí a lo que tenía escrito digo, esto ya no me gusta. Esta salió tan rápido, hay un día que escribí 2000 palabras para y salía sola, y entonces cuando la acabé y ahí la otra vuelta y dice, coime, préstame, está bien, gústame como está, voy a mandarla al editor. Y entonces yo pienso que tengo que seguir ese método, y es decir, ya desde que escribí esto, ya escribí un par de cosas, que escribo el primer capítulo, a los 3 días llego y digo, no. Y entonces, bueno, voy a esperar a que salga otra vez esa inspiración que me haga escribirla del tirón. Y ya la última pregunta para que hagas amigos. Dentro de esta vieja guardia a la que tú aludías y que de repente se encuentra con una novela de Dios mío, mira lo que están haciendo con mi sagrada regenta, ¿no? Y que pues a lo mejor ya había críticas antes de que apareciera la novela. Al final tú tienes la sensación de que con este movimiento van un poco abriéndose, viniendo al redil, entendiendo que nadie les dice que no haya las otras novelas y que no sean maravillosas, pero sí que pueden coexistir con otro tipo de literatura más atractiva para introducirse. Sí, a ver, si la mayoría de la gente, y además todas las críticas que me llegaron son buenas, lo que pasa que bueno, hay una minoría, que igual hay una minoría ruidosa que falla esto. Pero bueno, a mí lo que me importa es que la mayoría de la gente, además ya tengo hasta fanarts, es decir, llegóme por Twitter el otro día una que llegó la novela y el día siguiente dibujó uno de los personajes y dijo, este personaje gustame mucho, y además no mentó la novela, pero yo vi el personaje y reconocí-lo, ¿no? Y pareció una cosa maravillosa. Y entonces yo quiero hacer hincapié en eso, en que está gustando a la gente, que hay gente a la que escuece, bueno, pues que escueza. Pues yo solo decir que en el Celsius estamos tremendamente contentos porque cada vez haya más, porque cada vez sea mejor, la literatura en asturiano vaya teniendo su espacio aquí, vaya habiendo más novelas que se traducen al castellano y que pueden tener su espacio aquí, y que vaya haciendo un poco las lecturas tanto a través de las traducciones que en estos últimos años se han ido haciendo, como por los que se van escribiendo de nuevo cuño, que son las novelas que me hubiera gustado que hubiera en asturiano cuando yo era más chico, ¿no? Así que nada, pues animaros a continuar. Esperamos que ahora en el Filmódromo, ya sabes que ahora te toca ahí, no te pueden tener demasiado tiempo porque luego tienes la charla de traducción, pero luego bueno, puedes volver. Ahí está muy bien que hablemos de novelas, pero recordad que lo guay es comprarlas y leerlas. Yo os diría que lo más importante es leerlas, él te dirá que lo más importante es comprarlas. Así que bueno, los dos caminos se llevan a lo mismo, o sea que bien y que ahí estará. Y nada, darte gracias por esta primera visita desde este lado del Celsius y como siempre con un fuerte aplauso. Muchas gracias.